Encuentros con lo inexplicable. A fines de la década de los 70 empezó a suceder algo verdaderamente increíble en la campiña inglesa rica en sembradíos. En la mayoría de las áreas agrícolas donde se cultivan cereales, empezaron a aparecer círculos creados en los cultivos. ¿Qué son estas formas sorprendentes y misteriosas grabadas en los trigales de Inglaterra y otras naciones del mundo? Estos círculos de cultivos, como se los conoce, ¿serán en alguna forma de comunicación? ¿Tal vez una comunicación de otro mundo? Algunos creen que estos complejos diseños podrían ser una advertencia. ¿Pero una advertencia de qué y de quién? Y luego se transformaron en... Hay científicos que dicen que la matemática es el lenguaje del universo. ¿Podría ser que estos diseños geométricos precisos estén en realidad tratando de decirnos algo? Al comienzo eran solo círculos simples, pero cuando aumentó la frecuencia de los informes, también aumentó el tamaño y la complejidad de los grabados en el campo. Además, a pesar de que algunos de estos círculos eran tan grandes que solo podían verse completos desde arriba, tenían una cualidad perturbadora. Aparecían totalmente formados en una noche. ¿Quién o qué podía recortar enormes imágenes en un campo de cereales sin hacer ruido, en la oscuridad, sin provocar ningún daño a los cultivos, y dejar un grabado de precisión geométrica visible solamente desde un avión? Muchas personas pensaban que esa pregunta era respondida por otras apariciones que comenzaron en la misma época. Discos plateados que volaban o permanecían en el aire a baja altura sobre la campiña. Y aparentemente se vieron muchos de estos objetos. La ciudad de Warminster es la capital de los ovnis en Inglaterra. La cantidad de objetos desconocidos que se vieron en la zona desde 1964 fue increíble. Se observó con interés un fenómeno particular: la aparición de un objeto esférico que parece emitir una luz ámbar, naranja o dorada. Hubo numerosas apariciones de ese tipo de objeto. Pero esas apariciones solían ser solo el comienzo del misterio. Según los relatos de testigos, con los primeros rayos del sol de la mañana siguiente, surgía la asombrosa evidencia del encuentro con lo desconocido, y hasta ahora inexplicable, en la noche anterior. Algo o alguien dejaba una zona del campo aplanada, aplastada como para crear formas geométricas perfectas. Los cultivos no estaban cortados, no estaban rotos, los aplastaban con cuidado y sistemáticamente contra el suelo. Con los años, estos diseños resultaron ser más que formas aleatorias. Son en realidad círculos perfectos, óvalos o círculos con anillos, y a veces círculos, anillos y satélites. Así que nos dejan la inquietante posibilidad de que si hay una conexión entre los objetos circulares y los misteriosos grabados que dejan en los campos estos círculos de cultivos, tal vez sean la evidencia más positiva hasta el día de hoy de visitantes extraterrestres a nuestro planeta. ¿Pero podemos asegurar que los círculos de cultivos y los ovnis están relacionados? Casi desde el principio, los círculos de cultivos aparecieron asociados con la aparición de fenómenos aéreos. En los casos más extremos, hubo personas que afirmaron haber visto rayos de luz que tocaban el suelo, donde luego se descubrían los círculos de cultivos. O incluso, en muchos casos, pequeñas esferas de luz naranja que en ocasiones aparecían literalmente sobre los campos. A estas visiones muchas veces le siguió el descubrimiento de los círculos de cultivos. Se trata de una importante evidencia circunstancial de la conexión entre las marcas en los cultivos y el fenómeno aéreo. Pero es solo circunstancial. ¿Hay otras razones para creer que estos símbolos en el campo fueron realizados por los ovnis? Las características de los círculos de cultivos, los tallos inclinados, la ausencia de daños, la idea de que fueron realizados con algún tipo de escáner que nosotros no tenemos y que, además, como descubrí en mis investigaciones, tienen que ver con un momento de actividad de los ovnis. Bien, todo eso apuntaría a una inteligencia que no es humana. ¿Será que la respuesta se halla en sitios como estos, donde hay testigos que dicen que aterrizaron ovnis? Hubo numerosos rastros en el suelo, tanto aquí como en Pensilvania y en todo el mundo. Algunos de estos rastros indican áreas circulares, áreas con forma de anillo, óvalos, sitios irregulares. En algunos casos, la parte superior del área se quemó y se carbonizó. En otros, quitaron las plantas o la tierra.
Allen Hynek, el padre de las investigaciones modernas sobre ovnis, informó haber visto un sitio de aterrizaje de platos voladores en Canadá. Como si fuera una señal, los 5 objetos se elevaron en forma vertical. Como una señal. En el lugar donde estuvieron quedó un círculo de unos 3 metros de pasto recortado. ¿Esto significa que todos esos extraños círculos en el pasto los hicieron los ovnis? ¿O hay alguna otra explicación más probable para describir todos estos fenómenos? La explicación oficial que dio el gobierno británico es que estos círculos de cultivo se forman en realidad por el viento. Presumiblemente nos quieren hacer creer que es un sistema de viento muy intenso el que crea los círculos de cultivos en los campos. La teoría del remolino mencionada por el gobierno británico parece ser aceptada por todos los que estaban preocupados por el tema, en especial por el público. Pero no coincide de ningún modo con el mecanismo que en realidad forma los remolinos. Por ejemplo, los remolinos están formados por una inducción térmica y aparecen durante el día o en la parte de la montaña que está a resguardo del viento. En el sur de Inglaterra tenemos muy pocas montañas y la mayoría de los círculos de cultivos aparecen de noche. Este fenómeno comenzó hace 20 años. La madre naturaleza no tiene fama de inventar nuevos fenómenos. El daño provocado por el viento es obvio. Se trata de una formación muy aleatoria de los cultivos en el campo. No hay una estructura particular. En los círculos auténticos, la geometría es increíble. Pueden tener 300 metros de diámetro. Es absolutamente perfecta, extremadamente precisa. Sin embargo, el viento no es el único factor climático que sugirieron como causa natural de la formación de los círculos de cultivos. El equipo de investigación de BLT, un grupo de científicos que tiene su base en los Estados Unidos, pero realiza investigaciones en todo el mundo acerca de este fenómeno, tiene una idea levemente diferente. La hipótesis más razonable que se nos ocurrió es que un plasma atmosférico, una masa de aire de partículas eléctricas muy cargadas, desciende hacia la superficie de la Tierra y cuando impacta en un campo cultivado, se provoca un círculo de cultivos. Una descarga de un rayo es otro ejemplo del plasma. La aurora boreal es otro. Hasta hace poco la ciencia no pensaba que los plasmas llegaban a bajar hasta la superficie de la Tierra. Pero hace no mucho tiempo descubrieron imágenes tridimensionales a 8 kilómetros de altura. Así que cada vez hay más evidencia de que tal vez los plasmas puedan impactar sobre la superficie terrestre. Pero, ¿tenemos que creer que un remolino o un viento de cualquier tipo puede formar un diseño como este? Miren cómo tejieron el grano y observen la precisión de sus límites. Ningún remolino hizo este tipo de cosas, y es una verdadera locura pretender que lo hicieran. La gran cantidad de círculos que apareció cada año obligó a muchos gobiernos a considerar estos hechos increíbles. Pero ¿qué hicieron en general los gobiernos para identificar la fuente de los círculos? ¿Podría ser que todo este fenómeno fuera el resultado de un astuto engaño? ¿Pero para qué se molestaría alguien en hacer eso si no parece estar obteniendo ni fama ni fortuna por su esfuerzo? Nadie niega que el arte y la precisión geométrica de los círculos de cultivos son verdaderamente increíbles. La respuesta que parece eludir todas las preguntas es, ¿cómo diablos pueden haber hecho estos círculos en gran escala, en tantos sitios diferentes, y siempre en una sola noche? ¿Significa eso que los ovnis conducidos por algún tipo de seres inteligentes son la única respuesta? En realidad hay numerosas teorías sobre el origen de las marcas en los cultivos. Una de las explicaciones más ingeniosas sugiere que las marcas son provocadas por el sistema de armas basado en satélites que fue desarrollado por la Iniciativa de Defensa Estratégica de los Estados Unidos, la SDI. Hay una teoría que dice que el programa de la SDI, el gobierno mismo, está empleando equipos de alta tecnología en el espacio para grabar en los campos del sur de Inglaterra y otras partes del mundo diseños de este tipo. Hay dos razones por las cuales yo no creo que sea ni siquiera un comienzo. Hubo testigos de este fenómeno en 1946 en el mismo campo donde los tenemos hoy. No teníamos la tecnología allá arriba cuando aparecieron por primera vez. Y en segundo lugar, y creo que es el punto más importante, estos diseños podrían realizarse en áreas seguras de los militares. Tenemos áreas muy grandes en el sur de Inglaterra. Sería muy simple realizarlos en esas áreas, pero estos diseños aparecen en zonas públicas. Algunas de ellas están cruzando importantes autopistas. No puedo concebir que ningún gobierno occidental,
emplee esa tecnología de una manera tan irresponsable. Incluso hay personas que esgrimieron la teoría de que estos círculos los habían creado los erizos o puercoespines en su etapa reproductiva, rodando por los campos. ¿Alguna de estas teorías es más creíble que la idea de que los círculos de cultivos están formados por ovnis o algún tipo de tecnología aérea? Obviamente todas ellas descartan una posibilidad mucho más simple. ¿Podría tratarse solamente de un verdadero engaño? En 1990, dos ingleses aparecieron con una confesión. Le dijeron a todo el mundo que ellos personalmente habían creado los círculos de cultivos. Los hombres, Doug Bover y David Charlie, estaban incluso ansiosos por demostrar su técnica ante las cámaras. El método era muy simple: colocar una tabla debajo de un pie atada a una cuerda para sostenerla contra el pie, atarse uno mismo a un punto central y comenzar a caminar en círculos. Muy sencillo. Pero si Doug y David efectivamente habían hecho los círculos como ellos decían, ¿cómo hicieron para ir de Inglaterra a Norteamérica, de allí a Rusia y regresar? ¿Cómo hicieron nada menos que 15 círculos en una noche? ¿Cómo hicieron para colocar unos tallos sobre otros sin romperlos? Si efectivamente esta es la respuesta al origen de los círculos de cultivos, ¿cómo diablos hicieron lo que hicieron? Que decían que los habían hecho ellos, y por algún motivo los medios de todo el mundo aceptaron esa explicación. Según ellos, tenían tablas que presionaban por el campo cultivado y caminaban en círculos o anillos hasta que les daban la forma que querían. Se trataba solamente de una broma. En 1991, Doug y Dave dijeron a todo el mundo que ellos habían hecho los círculos y que habían inventado el tema. Pero cuando uno los entrevistaba, yo los entrevisté un par de veces, esas respuestas no concordaban. Entonces creo que su historia fue de algún modo exagerada. Pero es curioso que los medios la hayan aceptado completamente. Era como si el misterio hubiera terminado. Y yo no creo lo que ellos dicen. No hay ninguna posibilidad de que solo dos hombres puedan haber creado estos diseños que a veces aparecían de a 15 en un solo día. Y nadie los veía haciéndolos. Si los impostores salían durante la noche para hacer esto, ¿cómo diablos pueden haber realizado un diseño como el de Castillo Barbary durante las noches más cortas del verano británico? Un equipo de impostores habría tardado varios días para crear esto, pero apareció en una sola noche. Los círculos de cultivos, como los ovnis, son un fenómeno mundial. Los Estados Unidos y Canadá, Australia, Japón, todos estaban en ese sitio. También oí algunos informes sobre ellos en la Unión Soviética. Son un fenómeno mundial. La idea de que dos ingleses bebedores volaban por el mundo para crearlas es obviamente ridícula. Y hay otro aspecto de los círculos que sugiere una planificación más abarcadora. Muchos expertos en círculos de cultivos dicen que las marcas en los campos son figuras geométricas perfectas, muchas veces exactas, con un margen de error de 1/4 de pulgada. Mis estudios de los círculos de cultivos, de los pequeños círculos de cultivos auténticos, me indicaron que se habían realizado con precisión matemática y que no pueden haberse producido naturalmente. Bien, tenemos diseños que durante los últimos 12 años habrían resultado de interés suficiente para una clase de matemática en la escuela. Siento que hay una geometría holística que aparece en los diseños de los círculos de cultivo ingleses que nos muestra una forma diferente de la matemática. Creo que hay muchas evidencias que sugieren que los que hicieron los círculos sean más inteligentes que los científicos humanos, pues hallamos que los círculos contienen mucha matemática y mucho simbolismo, y esto ayudó para que se expandiera nuestro conocimiento científico. Yo hablé con matemáticos que observaron los círculos, analizaron las formas, y en realidad trajeron nuevas teorías y nuevas ramas de la física y la matemática que son casi una expansión de lo que ya sabemos. Pero, ¿es posible que todos los grabados en los cultivos los hayan hecho impostores? Aun cuando Doug Bower y David Charlie no hayan hecho todos los círculos, ¿no podría haber cientos de impostores en todo el mundo? Las personas que creen que los círculos de cultivos fueron realizados por seres humanos están desestimando algunas características muy importantes de los círculos. Los círculos están entretejidos y colocados de manera compleja, diferente de cómo hubieran quedado aplastados si la gente los pisara. El análisis químico de los granos de un campo donde apareció un círculo de cultivos sugiere otro cambio que no pudo haber sido provocado por manos humanas.
Muestras de cultivos en las formaciones de Inglaterra, el estado de Nueva York y Vancouver, en Columbia Británica, se sometieron a algún tipo de energía que rápidamente calentó las plantas. Y en una formación grande y ovalada hallada el 1 de agosto cerca de Beckhampton, Inglaterra, los cambios en el suelo son aún más increíbles. Los análisis realizados por un diseñador de sistemas nucleares, Marshall Dudley, y un estudiante de la Universidad de Duke, Michael Koros, revelaron la presencia de 10 radionúclidos en las muestras que no se hallan en las plantas normales. No son radionúclidos producidos de manera natural. Deben someterse a un proceso de síntesis en ciclotrones o reactores de fusión. Dudley y Koros dijeron, hallar esos isótopos en muestras de suelo de la campiña inglesa es profundamente sorprendente. En 1993, poco después de la lluvia de meteoros Perseidas, apareció una formación en Wiltshire, en Inglaterra, en un sitio llamado Cherhill. La formación tenía un recubrimiento en algunas de las plantas y en los pequeños remolinos. Descubrimos que se trataba de hierro absolutamente puro y advertimos que estábamos ante un depósito probable de polvo meteórico. Comenzamos a observar el suelo y en la mayoría de los casos, donde tenemos esferas pequeñas de entre 50 y 100 micrones de diámetro, hallamos hierro puro depositado en el interior de los círculos de cultivos y no afuera. Todas las plantas de la Tierra tienen un patrón distintivo. Y nosotros observamos en detalle y comparamos el patrón energético de las plantas que estaban dentro del círculo de cultivos con el de las plantas de afuera. Y también hicimos controles en toda el área. Y este fue un proceso de análisis de plantas no convencional. Pero ellos obtuvieron un cristal de almidón de una sola planta dentro de un solo círculo de cultivos. Y descubrieron que la estructura del entramado era muy diferente de todo lo que habían visto antes. Muchas personas creen que al aplicar la ciencia a los misterios se desvanecen. En este caso es todo lo contrario, la ciencia lo está convirtiendo en un misterio aún mejor de lo que era. Aplicar la ciencia a la investigación de los círculos de cultivos no es algo que todo el mundo intente, pero en el caso del equipo de investigaciones de BLT es su objetivo central. Nosotros tomamos varios cientos de muestras dentro de los círculos de cultivos y un número equivalente o algo menor de muestras de control afuera. Luego comparamos los dos grupos de plantas para ver qué observamos. Encontramos que las plantas del círculo de cultivos tenían agrandadas las células de la pared de la semilla, nódulos alargados considerablemente, a veces 200% más que los nódulos de control. Encontramos agujeros en los nódulos, que es algo que nunca vemos en los cultivos de afuera. Y también anormalidades en la germinación. Si las marcas en los cultivos forman símbolos geométricos matemáticamente perfectos, y si las plantas en su interior fueron colocadas en diseños extremadamente complejos, y la estructura orgánica de la planta fue alterada químicamente, ¿hallamos finalmente evidencia indiscutible del trabajo de una fuerza superior a la humana? ¿O hay otros datos científicos que sugieren una explicación más terrestre y menos extraterrestre? Y en ese caso, ¿cuál es la reacción del gobierno oficial o de los gobiernos ante todo esto? En 1972, en un trigal cercano a Warminster, Inglaterra, dos hombres encontraron algo que se convertía en un misterio mundial que hasta hoy no tiene explicación. Dijeron que vieron cómo una fuerza imperceptible presionaba el trigo hacia abajo en el sentido de las agujas del reloj. Luego hallaron un círculo simple y elegante de 9 metros de diámetro en las plantas de trigo presionadas. Hoy, casi 3 décadas después y con más de 9.000 formaciones, los círculos de cultivo se convirtieron en fractales matemáticos complejos de hasta 1 kilómetro de extensión y pueden hallarse en la mayoría de los países del mundo. Pero junto con este increíble crecimiento de los círculos de cultivos en cantidad y en tamaño, hubo un aumento similar en el número de impostores reconocidos, apoyados y alentados en algunos casos por importantes cadenas televisivas norteamericanas y británicas. En un caso notable se hizo una competencia de círculos de cultivos financiada por The Guardian y la revista PM de Alemania, con la dirección del Dr. Robert Sheldrake. Se convocó a expertos de diversos grupos de estudios de los círculos para que evaluaran el producto final de los participantes. Elegían un ganador y le daban el premio adecuado. ¿Es una prueba de que los círculos en realidad están hechos por impostores? Si yo le diera a usted una factura por $20 y lo convenciera de que fue falsificada, ¿se negaría después usted a aceptar la factura de $20? ¿Esto invalida la moneda norteamericana?
Son un fenómeno paranormal. Cuando uno entra en un círculo de cultivos, advierte que no puede explicar cómo está hecho. Es una especie de fuerza capaz de torcer el trigo, y es muy diferente de un fenómeno humano. Uno advierte eso y no hay nada como estar en el campo y verlo con sus propios ojos. Por ejemplo, ¿cómo pueden haber evaluado los jueces de la competencia algo que según los científicos no puede falsificarse? Muchos expertos que investigan los sitios de los círculos de cultivos detectaron evidencias de una intensa radiación de microondas no presente en los campos comunes. ¿Podría ser que el aumento en el uso de la tecnología de microondas haya afectado de algún modo a los cultivos? Después de todo, actualmente se usan las microondas en aplicaciones que van desde la cocina hasta las telecomunicaciones. ¿No es posible que por alguna extraña mezcla de circunstancias microondas como las que se usan para transmitir mensajes telefónicos pudieran haber impactado de algún modo en el suelo en lugar de hacerlo en una estación receptora? Esto explicaría la aparición silenciosa e instantánea de los círculos de cultivos. Si esa circunstancia provocada por el hombre fuera posible, ¿podemos asumir ahora que los ovnis no están necesariamente involucrados en el fenómeno de los círculos de cultivos? Y si lo hacemos, ¿también podemos descartar fotos como esta? Cientos de testigos oculares vieron este tipo de objetos en las proximidades de los círculos de cultivos o cerca de sitios donde luego se descubriría un círculo de cultivos. Grande, en un lugar llamado Alton Burns, muy cerca de Stonehenge, en Inglaterra. Nosotros éramos 8, científicos e ingenieros. Algunos trabajaban aquí para el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que sucedió fue una gran sorpresa. De pronto, como salido de la nada, bajó un helicóptero del ejército británico. Con mucha tecnología, como obviamente tiene la mayoría de ellos. Se acercó mucho a nosotros. No teníamos idea de lo que hacía allí en ese momento. Pensamos que tal vez inicialmente estaba tomando fotografías de los círculos de cultivo que ya estaban allí. Pero se acercó, estimo, a unos 12 metros de nuestras cabezas. Y fue muy violento. Creo que fue un intento importante para sacarnos del área. No sé por qué querrían hacerlo, ya que yo viví allí durante 48 años. Como si no fuera suficiente con un helicóptero, su descenso literalmente empujaba el seto contra nuestro vehículo, apareció otro detrás de ese. Estos helicópteros del ejército nos empujaban, intentaban sacarnos del área. Cuando nos desplazamos hacia la autopista, una autopista pública que pasa cerca de ese campo, nos siguieron por detrás del seto. Pero luego nos detuvimos y uno de ellos se alejó rápidamente de nosotros, por arriba de estos diseños, y se elevó para acercarse a una pequeña esfera que emitía luz. Calculo que tenía unos 40 centímetros de diámetro. Y el helicóptero se acercó a ella. No pudo no haberla visto. Y en un cuadro de la filmación simplemente desaparece y queda detrás del helicóptero. El helicóptero parece maniobrar en su propio eje para tener mejor visión, porque ahora está detrás de él. El segundo helicóptero está en contacto, obviamente, con el control de radio, a través de la comunicación de radio, y le dicen que apoya al otro helicóptero en lugar de girar. Uno ve que el helicóptero cambia de opinión y retrocede, hasta que esta esfera de luz ahora está justo frente a él otra vez, y simplemente desaparece. Sobrevuelan la zona unos minutos más, y luego los dos se van. Obviamente es una suposición. Si insisten para que yo diga qué creía que estaban haciendo, me vería obligado a decir que parecía que no éramos bienvenidos. Habíamos entrado en un área en la que ellos ya estaban trabajando en algo relacionado con esta pequeña esfera de luz. Teníamos información acerca de ella. Muchas veces nos informaron de su existencia. Ya había 2 grandes diseños en el campo, y al día siguiente aparecieron muchos más. ¿Qué es lo que el gobierno de los Estados Unidos sabe y quiere ocultarnos? Si ellos tienen conocimiento de qué tipo o tipos de inteligencia no humana están interactuando con nuestro planeta,
A mí me pone nerviosa el hecho de que mantengan una política de silencio, de desinformación, y ridiculicen un fenómeno que ellos mismos han estado estudiando durante 50 años. Desde comienzos de los años 50, la aparición de los círculos de cultivos aumentó significativamente. No suele pasar un solo día sin que se notifique acerca de una nueva formación en algún lugar del mundo. Aún más increíbles fueron los cambios en los diseños, que pasaron de ser simples círculos y anillos para convertirse en grabados cada vez más complejos y de mayor tamaño. Y lo que es aún más importante, el fenómeno demostró una reacción inteligente ante las teorías de los investigadores. Cuando se dijo que extraños vientos en las laderas de las montañas producían los círculos, estos se desplazaron a áreas abiertas y llanas. Cuando se sugirió que los responsables eran hombres equipados con tablas de madera, los círculos se desarrollaron en una de las plantas más quebradizas que existen, la canola. Si hubieran dicho que los círculos estaban hechos con globos, ¿habrían aparecido de pronto debajo de cables de alto voltaje? En el apogeo de la falsificación, un turista norteamericano grabó letras enormes en la ladera de la montaña. «Hablen con nosotros». La respuesta apareció unos días después, cuando una formación de aspecto de lo más extraño, similar a un manuscrito hebreo, apareció en Milk Hill. El manuscrito del Milk Hill es atípico como círculo de cultivos, principalmente porque no tiene el aspecto de un círculo de cultivos. En realidad, de todos los diseños que los realizadores de estos círculos han hecho, este es el más parecido a una forma de lenguaje significativa que nosotros podemos reconocer. Ahora bien, esta forma de lenguaje fue analizada por 12 científicos usando 40.000 permutaciones diferentes de palabras y usando todos los lenguajes concebibles conocidos por el hombre. Lo que finalmente plantearon fueron dos palabras que estaban escritas en una forma muy atípica de latín y también en un manuscrito francmasón. Este es un alfabeto especial que fue diseñado por los francmasones como una forma de comunicación hace por lo menos 8 siglos. El significado de estos glifos fue, en realidad, plantearon dos palabras diferentes. Las palabras se leían aponoastos, que traducido al español significa estamos en contra de la astucia y el engaño. Esto es muy significativo, porque el manuscrito de Mill Hill apareció en 1992 en el apogeo de la falsificación, justo después de que Doug y Dave confesaran ante los medios. Así que es un mensaje bastante significativo si consideramos en la época que llegó. No tengo dudas de que los realizadores de los círculos de cultivos son notablemente inteligentes. Yo enseñé geometría, arquitectura y diseño durante toda mi vida profesional. Y las grabaciones que vi en los cultivos expresan una sabiduría, un entendimiento y una habilidad que supera mi imaginación y mi capacidad de comprenderlo. Obtenemos niveles de invención y creatividad continua que yo creo superan la capacidad humana. Pero si estas imágenes las realizan visitantes de otros planetas, eso representa un cambio importante. Siempre se supuso que estos visitantes querían permanecer sin ser vistos. Ahora están dejando intencionalmente sus huellas en toda la escena del crimen. ¿Por qué? ¿Por qué visitantes de otro mundo de pronto quieren hacernos saber que están aquí? ¿Todo esto es evidencia de que alguien está tratando de comunicarse con nosotros? Si el objetivo es comunicarse, ¿cuál es el mensaje? Y si hay un mensaje claramente identificable, ¿de dónde proviene? ¿Y qué significa para usted y para mí, para nuestro futuro, para el futuro del mundo? Después de miles de grabados en los cultivos de todo el mundo y casi 30 años de investigaciones serias, los círculos de cultivos siguen siendo un misterio. Y a pesar de que aparecieron numerosos bromistas, imitadores e impostores, su trabajo se sigue pareciendo solo superficialmente a los originales. Análisis serios y cuidadosos de todas las formaciones identifican claramente las diferencias específicas que distinguen a los auténticos de las imitaciones. La estructura cristalina interna de las plantas afectadas, el desarrollo extremadamente inusual de múltiples embriones en el grano, un extraño fenómeno aéreo observado alrededor de los sitios auténticos, espirales de plantas colocadas alternativamente en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Estas y otras anomalías ayudan a los investigadores a determinar qué círculos pueden describirse como auténticos y cuáles como falsificaciones. Y algunas evidencias actuales parecen sugerir que los círculos de cultivos están creados por algún tipo de fenómeno aéreo. Pero gran parte de lo que sabemos de la formación de los círculos de cultivos se basó en el testimonio de los testigos oculares.
Una mujer joven nos mencionó un ovni en forma de globo, del que provenía un rayo de luz que ella descubrió como más brillante que el blanco. Un rayo de luz que bajó por el cielo oscuro a un campo cercano al antiguo túmulo de piedra de Shilbury Hill, hecho por el hombre, que tiene 6.000 años de antigüedad. Y en ese campo se descubrió a la mañana siguiente un círculo de cultivos con el diseño de una cruz celta. Los testigos oculares de la formación de círculos de cultivos son relativamente raros, pero un hombre joven de Holanda fue testigo de 3 formaciones el verano pasado en un campo que estaba detrás de su casa. Lo que vio en el primer caso fue una luz con forma de pelota de fútbol de color púrpura rosado, que apareció sobre el campo a las 2:30 de la mañana. Luego se quedó quieta. Él vio cómo se expandió y hubo una especie de descarga hacia la superficie de los cultivos. Él me lo explicó así. Fue como una lanzadera espacial. Él se dirigió hacia el campo. El suelo todavía estaba caliente al tacto y había un crujido en el aire. Muchas personas dicen haber visto la formación de los círculos de cultivos y aseguran que no vieron discos plateados, ni globos, ni tubos flotando en el cielo encima de ellos. De hecho, no vieron nada que estuviera provocando ese efecto. No había ningún remolino ni nada parecido. Así que parecía que los tallos simplemente se estaban presionando voluntariamente. Tenemos más de 70 informes de personas en todo el mundo que dicen haber visto la formación de estos círculos. Las personas describen con frecuencia una especie de zumbido. Ven plantas que se mueven, que reciben una especie de latigazo, y de pronto el efecto tiene lugar. Y en menos de 15 segundos, como si se abriera un ventilador, las plantas se arremolinan y están aplanadas contra el suelo. Muchas personas dicen haber visto luces que brillan, rayos de luz que entran en el área. Algunos describen, cuando entra la esfera dorada de luz en el área, una explosión, una fuerte réplica, un estallido en el mismo momento en que ocurre este efecto particular. Estas experiencias con alguna fuerza imperceptible tienden a reforzar la idea de que los círculos son obra de ovnis. ¿Por qué un ovni dejaría ese signo visible de su presencia y después simplemente desaparecería? Por otro lado, tenemos muchos informes de personas que ven ovnis haciendo justamente eso, simplemente desapareciendo. ¿O hay alguna razón por la cual los grabados en los cultivos deben hacerse sin que se detecte su fuente? Tal vez la única evidencia verdadera, la evidencia que la gente puede creer, tiene que provenir de un equipo de reconocidos expertos que en realidad fueron testigos de la formación de los círculos. El Centro de Estudios de Círculos de Cultivos observó detenidamente la campiña inglesa durante todo el verano de 1991. El 22 de junio, 3 de los observadores vieron una bola naranja o dorada brillante detenida en el cielo y luego que iba a una velocidad increíble. Lamentablemente no aparecieron círculos de cultivos esa noche, pero sí habían aparecido en otras ocasiones a solo 1 kilómetro de aquí. Colin Andrews y su equipo de vigilancia tuvieron más suerte. Montamos un sofisticado operativo de vigilancia en 1991 en el que enviamos un radar, cámaras de poca luz, infrarrojas, y también pusimos algunos perros de una granja cercana en un campo. Cubrimos todo el campo con rayos infrarrojos de seguridad y estábamos convencidos de que ningún ser humano podía entrar en ese área sin que nosotros lo supiéramos. Pero esa mañana temprano había niebla. Y sin provocar ningún efecto en los equipos, ninguna señal en el radar, cuando desapareció la niebla, apareció ese diseño complejo en el centro. ¿Ese es el propósito de los grabados en los cultivos? ¿Solo ser vistos? ¿O hay algún mensaje para la humanidad? Con el paso de los años, los grabados en los cultivos fueron cambiando. Se tornaron cada vez más complejos y pictográficos. De hecho, muchas personas se refieren hoy a los círculos de cultivos como agriglifos, que simplemente significa escritura en los cultivos. Si son símbolos hechos intencionalmente, es lógico creer que tienen un significado específico. Es una obra extraterrestre, y es una comunicación. Pero si son mensajes, un intento de comunicarse con nosotros a través de las matemáticas o el arte, ¿qué es lo que están tratando de decir? ¿Y hay alguna manera de descifrar el código? Muchas personas creen que el significado de estos grabados está relacionado con el sitio donde se hallaron. Por ejemplo, en Inglaterra, la gran mayoría de los grabados apareció en los alrededores de Stonehenge y también Silbury Hill,
que es donde se hallan las estructuras de piedra más grandes y más antiguas hechas por el hombre en toda Europa. De hecho, uno de los agriglifos más notables que se halló tenía el eje apuntando directamente a Silver Hill. Como sabemos que Stonehenge y Silver Hill fueron obra de una cultura antigua con un conocimiento de astronomía increíble, podemos preguntarnos si los que están haciendo estos círculos en los cultivos de esta zona no les dieron este conocimiento a ellos hace miles de años. También podemos preguntarnos si tal vez no están tratando de darnos un conocimiento adicional en la actualidad. El profesor Gerald Hawkins, al trabajar con este diseño, descubrió ecuaciones matemáticas significativas relacionadas con proporciones diatónicas. En 1990, el profesor Gerald Hawkins en Washington, que trabajaba con matemática pura, observó los diseños de los círculos de cultivos y advirtió que había determinada similitud en sus diseños, y al observarlos en detalle, notó que había una cantidad de teoremas matemáticos que podían extraerse de los diseños. Pero esos teoremas no se hallaban en los tratados de matemática de ningún libro. Es más, él también descubrió un quinto teorema, uno general, del cual se podían extraer todos los demás. No bien descubrió eso, por coincidencia, apareció un círculo de cultivos en un campo cerca de Lichfield, no muy lejos de aquí, que mostraba la codificación del quinto teorema, casi como si los realizadores de los círculos estuvieran observando su trabajo en particular. Pero si se trata de una cuestión matemática, ¿no debería tener un aspecto práctico o algún modo de usar la información para beneficio de todos? El doctor Daniel Ward cree que sí. Nosotros estudiamos la física de un nuevo producto de energía. En otras palabras, buscamos una fuente de energía que no requiera ningún tipo de combustible. Ahora bien, una de las cosas que descubrimos en este proceso es que algunos de nuestros diseños de circuito tienen efectos mucho más interesantes si usamos diseños basados en la geometría de los círculos de cultivos. ¿Podría ser que los realizadores de círculos estuvieran tratando de ayudarnos? ¿Y que el mundo en general, e Inglaterra en particular, haya sido el huésped involuntario de fuerzas extraterrestres a lo largo de toda su historia? De ser así, podría explicarse una coincidencia muy interesante. En la región donde apareció la bola dorada en el cielo, en junio de 1991, hay numerosas colinas que aún llevan el nombre que les pusieron hace cientos de años. ¿Es significativo que una de ellas fuera bautizada hace mucho tiempo como bola dorada? Yo creo que hay una inteligencia detrás de este fenómeno. Creo que se muestra a través de un simbolismo universal y multidisciplinario. Creo que están tratando de comunicarse con nosotros a través de círculos, más que con algún método más avanzado, para que cualquiera pueda entender el mensaje, ya sea un científico o un niño de 10 años. Es posible que alguien haya tratado de contactarse con nosotros durante mucho tiempo, pero no entendimos cómo recibir este mensaje. Creo que son mensajes adicionales. Creo que son mensajes hacia una mente subconsciente, un recordatorio de una parte oculta de nosotros mismos que sabe que solo somos una de las tantas razas inteligentes del universo. Pero tal vez haya más de una explicación. John Erik Beckhor decodificó este círculo y algunos otros según un lenguaje noruego de 4000 años de antigüedad llamado Tifinagh. Según Beckhor, este glifo significa "este es el lugar de la serpiente o el demonio", que por sí mismo no parece significar mucho, pero cuando se toma en conjunto con otros glifos en la misma zona y se traduce al mismo lenguaje antiguo, Beckhor nos dice que puede haber sido una advertencia de los extraterrestres contra la guerra que se avecinaba en Kuwait. Estoy convencido de que los círculos de cultivos son una especie de comunicación de una conciencia prodigiosa o un grupo de conciencias que tiene planes respecto de la humanidad en el planeta. Estos extraterrestres estuvieron manipulando la vida en este planeta durante muchísimo tiempo. Los realizadores de círculos de cultivos están transmitiendo gran cantidad de cosas diferentes. Al comienzo, hace unos 10 años, hablaban de sí mismos, quiénes eran, de dónde venían, su relación con la humanidad. Ahora creo que tratan de establecer otras leyes, otras ideas, que nosotros podemos usar para nuestro beneficio. Y esto lo hacen a través del simbolismo y a través de la geometría sagrada de las matemáticas y la física. Si estos círculos están hechos por extraterrestres, supongo que deben estar satisfechos al menos por haber intentado una comunicación. Si son comunicaciones, ¿cuál es el mensaje? ¿Los gobiernos del mundo nos dicen todo lo que necesitamos saber?
¿Estamos descifrando recién ahora lo que tal vez sea una advertencia que tiene siglos de antigüedad? A medida que los círculos se tornan más complejos y más grandes, en escala, a medida que todo esto evoluciona, en algún punto, tal vez los creadores se hagan conocer. Por otro lado, ¿podemos estar seguros de que no se han mostrado ya de un modo que recién ahora estamos empezando a entender? Los significados de los círculos de cultivo son muchos y variados. Y esta es una de las cosas maravillosas de este tema que a mí me parece no se dirige a un grupo en especial. Un científico verá un símbolo científico en él. Un teólogo verá un símbolo teológico. Celta, astronómico, astrológico, símbolos diferentes. Y es muy hermoso, porque junta a personas de diferentes disciplinas, y creo que es una de las maravillas de este fenómeno. Hoy las formaciones ya no se restringen a una nación en particular, a cultivos de cereales o diseños circulares. Aparecieron en arrozales, en bosques de coníferas y en montañas nevadas de Turquía. Algunas formas abarcan 150 metros y más. Y sin embargo, a pesar de su cantidad y la similitud global, lo único que podemos afirmar es que contienen evidencia innegable de un diseño inteligente.